Buenos días, buenos días. Bendiga. Vamos a comenzar, si les parece bien. Tenemos un canto para ti. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, no me abandonarás. A ti clamaré, cantaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Vamos a decir una vez más todos juntos: hoy te damos gracias, mi Señor. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha sostenido, porque tú eres nuestra fortaleza y lo podemos cantar hoy juntos. Tú eres mi fortaleza. Pues gracias a Dios que podemos vernos una vez más esta semana así. Y comentarles, ¿no? Espero que el martes 31 de mayo podamos hacer un desayunito presencial aquí en la iglesia. Ojalá todos pudieran estar por acá, ¿verdad? Yo sé que es un poquito difícil, sobre todo para los que están fuera de la ciudad, pero bueno, queremos retomar por lo menos esa reunión
mensual presencial y seguir los martes también en forma virtual para tener esa comunión y no perderla. Pero tenemos un pequeño detalle, al rato que entre Samuel a lo mejor lo dice, pero luego le da pena a Samuel. Lo cierto es que la mayoría de las iglesias o de los que estamos aquí reunidos en Red Comunión no ha hecho su aportación mensual de 100 pesos. Solamente, de todos, solo 3 o 4 han hecho sus aportaciones mensuales y la verdad es que tampoco tenemos mucho dinero entonces para el desayuno. Amados, recuerden que desde noviembre, en la reunión que tuvimos, comentamos que la aportación la retomábamos de 100 pesos mensuales para tener un fondo y poder ayudarnos, ¿no? Lo que teníamos reunido, obviamente nos lo gastamos en la reunión ahí en La Roca, Las Naciones, pues ya ven que estuvimos ahí poquito más de 90 personas, gracias a Dios, en esa reunión. Bueno, entonces, por favor, comuníquense ahí con Samuel Hernández y a la brevedad den sus aportaciones del año. Pues sería de diciembre a la fecha, estamos hablando como de 600 pesos, que yo creo, para ser muy honesto, que no es gravoso. Creo que 100 pesos al mes es una cantidad que sí podemos dar, pero además es una bendición que entre nosotros mismos se llega a utilizar. Bien, muchachos, aparte de esto, esta semana, el domingo, ¿no? Celebramos, pues sí, celebramos el Día del Maestro. Y creo que muchos de ustedes, como su servidor, somos vistos porque hacemos la función como maestros en nuestras congregaciones. De entrada, muchas felicidades para todos, dado que sí es cierto, enseñamos, y bueno, tal vez estamos muy apegados al estilo griego de tener una clase, al estilo muy occidental, ¿verdad? De sentar a los alumnos y de hablarles, dictarles, hacerles que lean, que piensen, etcétera, etcétera. Qué bueno que lo hacemos, que lo hicimos, que lo hacemos ahorita y que lo sigamos haciendo. Muchas felicidades a todos como maestros, como maestras de la palabra. También veo que otra forma de enseñar, ¿no? Y me llamaba la atención porque lo platicábamos hace unos días con un amigo, es la que Jesús establecía con sus discípulos, ¿verdad? Él, es cierto, los llevaba al templo, a la sinagoga, en un momento dado, y ahí se leía la palabra y se explicaba, se le ponía sentido a la palabra. Pero la instrucción de este maestro, de este rabí, tuvo que ver con esa convivencia diaria, cotidiana, constante o permanente, durante el tiempo que el maestro estuvo con ellos, y ellos viendo, oyendo, y de esta manera aprendiendo. Y también en su momento el maestro los mandó a que hicieran lo que le habían visto hacer, lo que le habían oído decir, lo que habían aprendido en ese caminar, andar con él. Por eso podrían después escribir el Espíritu Santo, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo, ¿no? Y esta forma de enseñanza no es que sea otra, es que creo que es parte de la enseñanza. No estamos muy adiestrados a decir que aprendemos de lo que vemos o de lo que oímos. Tenemos más este apego a decir que aprendemos de lo que leemos o de lo que de una manera nos dan en un salón, en una escuela. No obstante, todos aprendemos de otras personas, en la vida. Pueden ser nuestros pastores, ¿verdad? De los cuales hablamos, pues que nos enseñaron X cosas, ¿no? Pueden ser nuestros padres, sin duda alguna, de los cuales aprendimos también mucho más. Aprendimos fundamentos para la vida, aprendimos principios, aprendimos inclusive el ver cómo era su personalidad. Y aunque no decimos, yo aprendí estas 5 características de la personalidad de mi papá y las voy a poner en práctica, lo cierto es que las aprendimos, también aprendidas, que las repetimos. Y Dios espera que algo así también suceda en nuestra relación con Él, que lo conozcamos,
que aprendamos y que repitamos entonces en nuestra vida lo que vamos aprendiendo de Él. Y digo esto porque tal vez algunos el domingo, celebrando a los maestros, pensábamos en los y las maestras de la escuela dominical, ¿no? Estas personas padrísimas, hermosas, que apasionadamente dedican su tiempo a instruir a los niños en las congregaciones. Les platicaba yo que el domingo, que tuve la bendición de ver una fotografía en Facebook de la hermana Margarita Cañas, una maestra de la escuela dominical, de la Iglesia Presbiteriana San Pablo, Oaxaca. Maestra de corazón, maestra de toda la vida. Cuando yo llegué a esa iglesia a los 17 años, ella tenía un grupo de niños como entre 8 o 9 a los 12 años, pero me aceptó en su clase, a mí de 17, y yo cada vez que iba a esa iglesia, en las vacaciones sobre todo, me iba a su grupo. No me tocaba ese grupo, pero ella era una maestra. Y aunque yo era más grande, aunque yo era más nuevo en el evangelio que todos los niños que ella tenía, casi todos eran hijos de quienes ya se congregaban ahí por años, ella fue una maestra para mí. Y cuando yo vi la foto, yo dije, wow, qué gusto ver a una mujer que no puso restricciones, solo usó su don. Y miren, créanme, influyó mucho en mi vida. Como ella, muchas otras personas de las cuales he aprendido de ese estaban los Pepes, que todavía hoy, gracias a Dios, viven, y así sucesivamente, gente con la que yo pude ir, estar, ver, aprender. Después acá en la Iglesia del Camino, pues estaban los pastores, ¿verdad? Memo Quero, Francisco Fermín, Sergio Nolasco, Jorge Landa, Héctor López estaba ahí también, Ruth, gente de la cual aprendí sin que tuvieran que ponerme necesariamente en un salón y en una clase y sentarme y enseñarme. También hubo los que así lo hicieron, ¿verdad? Pero, ¿saben? Todo esto me hace pensar un poquito si realmente estamos valorando los dones y el llamado que Dios nos ha dado. Si realmente nos vemos en la perspectiva y con la identidad con la que Dios nos ha dotado en esta nueva vida en Cristo Jesús. Tal vez yo me defina, tú también, ¿no? Como un pastor, pero en una primera instancia, por el simple hecho de que alguien nos vea y quiera aprender de nosotros, o a veces desgraciadamente aprenda lo malo de nosotros, ¿no? Pues somos maestros en la vida para muchas personas. Y digo lo malo porque, por ejemplo, recuerdo cuando mis hijos estaban muy pequeños, mi esposa de repente llegaba a salir a algún campamento, reunión de mujeres, raro, pero de repente iba, ¿no? Y nos dejaba 1, 2 o 3 días solos. Recuerdo que dejaba la comida en el refrigerador, pero yo les decía a mis hijos, a ver, este es su plato desechable, su vaso desechable y sus cubiertos desechables. No los tiren porque los vamos a usar todo el tiempo que no está su madre. Menú para comer, tortas, pizzas, hamburguesas, escojan porque vamos a pedir la comida. Y bueno, aprendieron. Gracias a Dios también regresó mi esposa, o regresaba, y les volvió a enseñar el buen camino de la comida y de la nutrición, ¿no? Pero bueno, amados hermanos, hablando entonces de esta identidad, ¿qué tanto le creemos a Dios quiénes somos? Porque eso va a definir lo que hagamos, cómo vivamos, cómo hablemos, ¿no? Cómo nos mostramos a los demás, no de una manera forzada, sino de la manera más natural que se puede hacer en la vida. Escuché un devocional hace unos días
que me bendijo mucho sobre la vida de Mefiboset. Y yo creo que todos ustedes han predicado de Mefiboset. Y como muchas de estas predicaciones, tenía que ver con un Mefiboset necesitado, con un Mefiboset que tenía ese síndrome, ¿verdad?, de menosprecio, ese síndrome de no valgo nada, no soy nadie, y bueno, y nos identifican a los seres humanos pecadores con este hombre necesitado y sin mérito alguno, sin fuerza, sin calidad, sin nada que le pueda ceder presencia y a la mesa del rey. Y bueno, al rey siempre lo identificarán como el mismo Señor obrando misericordia, ¿no? David diciendo, ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia por amor a Jonathan. Pero en esta ocasión estaba yo escuchando y mi cabeza voló un poquito y decía, ok, sí es muy fácil identificarnos con Mefiboset. Sí es además hasta natural aceptar que en nuestra relación con Dios somos tan necesitados, somos, ¿cómo decirlo? No tenemos mérito, no tenemos calidad, no tenemos acceso para acercarnos al Señor. Si Él no se hubiera acercado a nosotros, no habría relación. Ok. Pero mi cabeza cambiaba un poquito el papel y decía, ¿qué pasa si yo le creo a Dios? Y aquí, por ejemplo, los que estudiaron un poquito de teología me entenderán. Si yo le creo a Dios que soy sacerdote, rey, Se le fue el internet, ¿no? Lo repites, se te fue el internet, Elius. claro que sí, decía, Sacerdote. claro. ¿Qué pasa si yo le creo a Dios? Denme un segundito, estoy viendo aquí. Ahí está. Me dicen, si se vuelve a cortar, me avisan. ¿Qué pasa si yo le creo a Dios que mi identidad es ser sacerdote, rey y profeta? Es fácil creer que yo soy Mefiboset, pero ¿qué pasa si ahora me identifico con la persona del rey David? Yo como administrador de la gracia, yo como un llamado, un escogido, un elegido, un embajador de Dios con plena autoridad y poder de parte de Dios para administrar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué pasa entonces si yo me veo ahora preguntando en primera instancia, ¿ha quedado alguien para que yo haga misericordia? Como pastores, como líderes, somos llevados a tratar de ejercer una disciplina, un orden, una justicia de Dios que a veces creo sobrepasa la misma justicia que Dios ha aplicado con nosotros. Si Dios aplicara su justicia precisa, exacta, perfecta contigo y conmigo, somos reos de muerte. Sí. Punto. Misericordia fue esa acción de Jesús con la mujer samaritana. Vete y no peques más. Esa fue una lección no de salón, de misericordia y de vida. Vete y no peques más. Con la mujer sirofenicia, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer con fe obtuvo la gracia y la misericordia del Hijo de Dios. ¿Qué veo en David? Un rey que sabía que su identidad era ser rey y que sabía que entonces estaba en la posición de ejercer autoridad, sí,
poder sí, justicia sí, pero misericordia también. Y lo primero que hizo fue buscar a quién le puedo mostrar esa misericordia. Habrá tal vez gente en nuestras iglesias o en nuestras familias que se han comportado pésimamente con nosotros, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha sido injuriado? ¿Quién de nosotros no ha sido, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Que hablan mal de nosotros, pues. Humillado. Algo así. Algo así. Miren, si yo les platicara todas las veces que han hablado mal de mí aquí en la iglesia, de mi trabajo de pastor, que si me hago rico con el dinero, ¿no? Que si ya anduve con, ¿no? Que si no trabajo, ¿no? Es decir, que solo vivo estoy aquí como vividor por las ofrendas y los diezmos, ¿no? Que solo me gusta mandar, y tantas cosas que se dicen. Y bueno, tal vez al principio yo trataba de defenderme, justificarme, argumentar. Con el tiempo aprendí, mira, ya. Pero ¿qué pasa con esa gente? Tal vez podría ser yo como uno de los discípulos y decir, Señor, que caiga fuego sobre su cabeza. O cuando llega el momento de hacer misericordia. Y te diré, la primera cosa que he decidido hacer es ya no guardar algo en mi corazón. Recuerdo que Jesús decía, hablando después de sanar al paralítico, ¿verdad? Los pecados que ustedes les perdonen o les remitan, serán remitidos. Y sé que a veces es un poquito como contradictorio, ¿verdad? ¿Será que nosotros perdonamos pecados o solo Dios perdona? Pero lo que yo sé es que cuando yo perdono a alguien, quito una carga de mi corazón y también del suyo. Porque le quito al diablo la oportunidad y la autoridad de seguir obrando en él. Ya él decidirá, o ella, ¿no? Si quiere seguir en esa actitud. Pero lo cierto es que, mira, como rey, sacerdote y profeta, tengo la autoridad de remitir esos pecados. Un tema que, por cierto, a veces no nos gusta tocar, porque la primera cosa que hay que hacer para que el perdón funcione es nosotros perdonar. Pero Dios lo hizo con nosotros. Y en todo caso, David lo estaba haciendo. Buscó a quien hacerle misericordia. También, no solo lo buscó, en un momento dado lo atrajo a él. Lo llevó, pidió que se lo llevaran al palacio. Y a veces nos conformamos solo con decir, yo ya lo perdoné, ya estuvo. No, que nunca más me vuelva a hablar, pero yo ya lo perdoné. Permítanme, llegó mi hijo Gelio, está tocando. Ya, perdón. Entonces, no solo lo buscó, también lo atrajo, pero después hizo lo necesario. Lo sentó a la mesa, platicó con él, pero le dijo estas palabras: 1, no tengas temor. 2, yo a la verdad contigo haré misericordia por amor a Jonathan. 3, te devolveré tus tierras, las que eran de Saúl tu padre. Y 4, comerás siempre conmigo a mi mesa. Cuando se trata de administrar la gracia, tal vez esto es un ejemplo, pues que se aplica a Mefiboset, pero ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Hoy estamos en medio de un mundo hiper necesitado de Cristo. Podemos hacer 100 cosas. Podemos sentarnos y hacer planes de trabajo, o no sé,
la lista de los temas que vamos a predicar el resto del año. En fin, podemos hacer 100 cosas, pero ¿y la gracia y la misericordia? ¿A quién traemos a la mesa? Y miren, en ese devocional oí algo que me gustó mucho. Decía este hombre, Mefiboset era un hombre paralítico o un hombre lisiado, más bien, que como tal no tenía cabida entonces en muchas cosas públicas, en muchas cosas de la vida pública ya, aunque era un príncipe, pero no tenía cabida por esta discapacidad. Y él comentaba, el hecho de sentar a Mefiboset en la mesa del rey, en parte era tapar con el mantel de la mesa del rey las imperfecciones de Mefiboset. Y sentado a la mesa del rey, se vería como cualquiera de todos los demás. Lo que tenía lisiado eran sus piernas, eran sus pies. Y eso me llamó la atención, porque digo yo, wow, entonces el rey con su mesa y su mantel tapaba las imperfecciones de aquel hombre, que a los ojos de todos los demás no calificaba. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú para tapar también las imperfecciones? Y es una manera de decirlo, no estoy diciendo que encubramos el pecado, pero ¿quién es perfecto para decir que no hay algo que tengamos que cuidar? ¿Quién? Hay quienes tapan nuestras propias imperfecciones, hay quienes cubren nuestras propias carencias. Eso es lo que hace el amor, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿sabes? Seguía yo pensando entonces, y si yo fuera, entonces, si yo me viera hoy como el rey sentado a la mesa, sacerdote, rey y profeta, ¿qué estoy haciendo por un mundo que carece completamente del deseo, de la visión de tener una relación con Dios? Leyendo que más de 10 millones de jóvenes en nuestro país, en el último censo, se declararon ya ateos. Y la nota era, se está perdiendo la juventud de tener una convicción religiosa. ¿Dónde están los Davides, los sacerdotes, los reyes y los profetas, los príncipes del pueblo? ¿Dónde están los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros para alcanzar a este mundo con amor, por gracia, con misericordia? Es fácil decir en qué no estamos de acuerdo con la gente. Es fácil decir por qué no estoy de acuerdo con la manera de pensar de muchas personas, ¿no? Los que tienen una preferencia sexual, los que son corruptos, los delincuentes, sicarios, homicidas, los feminicidas, perdón. Es fácil decir por qué no estoy de acuerdo con Morena o el presidente. Es fácil. Pero yo no fui llamado a decir en qué no estoy de acuerdo. Mi función como un David sentado en la mesa es gobernar este mundo. Y Dios me puso a mí y a ti con esa corona, Salmo 8, esa corona, ¿ya? Como para hacer esa corona de la creación y gobernar, administrar, ser el mayordomo de la creación. Vaya. Hace muchos años escuché al pastor Juan Domingo decir que él escuchó al pastor Chuck Smith en una predicación y decía que si un día se iba a equivocar en su relación con una persona, con un cristiano, prefería hacerlo del lado de la misericordia o de la gracia que del lado de la justicia y la disciplina.
Es fácil ser un pastor de disciplina y de justicia. Pero un pastor, un maestro en la vida de misericordia, de gracia, que levanta al que cae y si vuelve a caer, vuelve a levantar y si vuelve a caer, vuelve a levantar. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? Y bueno, la última cosa que diría de David con Mefiboset es restauración. Restauración. Fíjense que hace algunos años daba yo una clase que se llamaba Consejería Pastoral y yo explicaba en base a un libro de se me fue, Capacitados para Orientar, pero no recuerdo el nombre del autor. Decía yo unas frases que tomaba de ese libro. El dar un consejo o el poder ayudar a alguien, restaurar, es llevarlo nuevamente al lugar de utilidad que tenía en el cuerpo de Cristo. Llevarlo nuevamente al lugar de utilidad que tenía en el cuerpo de Cristo. Eso es restaurar. En otras palabras, si alguien comete algo, un pecado, una falta, dilo como quieras, y no sé, era maestro, ahora que celebramos el Día del Maestro, no basta con decir, te vas a sentar, no vas a enseñar, vas a tomar un curso de consejería, vas a venir a 12 sesiones de consejería, vas a compartirme o a decirme tu pecado para que podamos ayudarte. O sea, eso está bien, pero eso no es suficiente para decir que alguien ha sido restaurado. Para decir que alguien ha sido restaurado, necesitas verlo nuevamente en el lugar en el que estaba antes de que comenzara todo esto. Cuando yo empecé a dar esa clase, créeme que mi vida fue transformada, mi manera de ver y de ser un administrador de la gracia, de la misericordia, del amor, de la disciplina y la justicia, cambió. Porque antes de eso yo había aprendido que hay que sentar a la gente. Inclusive en una ocasión cometí el gravísimo error, y digo error contra mi hermano, de exhibir a una persona en el púlpito. Pero aprendí que eso no es restaurar. Restaurar es sentarlo una vez más a la mesa. Restaurar es que estemos juntos. Restaurar es que no se vean tus imperfecciones, porque yo estoy haciendo algo. Restaurar es regresarte tus tierras, tus títulos. Restaurar es que tu nombre también sea nuevamente puesto en alto o tenga un valor, sea bien considerado. Bueno, el día de hoy mezclé 2 o 3 cosas que oí en la semana. Ese devocional que a mí me bendijo mucho, pero me hizo pensar. Me hizo pensar. Y miren, quiero aprovechar que no está mi mamá aquí para decirles algo. En ese momento que estaba yo escuchando a este amigo y pensaba cómo ser yo un Mefiboset, cómo ser yo un David tratando a un Mefiboset, Dios me hizo recordar que tuve una hermana, se llamó Givini, que nació con parálisis cerebral, que se le cayó a la enfermera cuando nació, que vivió 8 o 9 años, que nunca creció más de, no sé, poquito más de medio metro. Nunca habló, no sabemos si veía, no sabemos si oía. Nunca creció, siempre fue quiero decir, nunca tuvo masa corporal, siempre fue un hueso, un esqueleto con piel. Nunca se sentó, no podía. Siempre fue un bebé. 8 o 9 años así vivió. Siendo yo el segundo de mis hermanos, junto con mi hermano Lalo, tuvimos la bendición
de cuidar a esa niña mucho tiempo, tal vez todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, porque mis padres trabajaban. Y escuchando esa predicación yo decía, wow, algo así es la vida del maestro, algo así es la vida del pastor. Y habrá muchos que dependen de nosotros para bañarlos, alimentarlos, cambiarlos, protegerlos, hasta que hayan cumplido su propósito. Amigos, amados, los vuelvo a felicitar por ser maestros. Y les recuerdo que están enseñando todos los días, no solo cuando están en el púlpito, no solo cuando dan una clase, no solo cuando se sientan y dan una consejería, sino aún cuando andan manejando en la calle, cuando van con alguien a comprar las cocas, cuando se sientan un rato en la mecedora y platican de cosas, porque la identidad no se puede negar, la identidad se vive. Y ustedes son sacerdotes, reyes, profetas, ustedes son pastores y maestros, maestras, ¿verdad? Y eso no se puede negar. Sean padres, sean abuelos, sean tíos, sean pastores. Pues espero que esto les bendiga, amados, y les ayude a considerar quiénes son. Y dejemos ya ese síndrome de Mefiboset, síndrome de menosprecio, síndrome de, no sé, baja autoestima. Sí, gracias. Síndrome de inutilidad. No sirvo para nada. Decía Mefiboset, soy un perro. Pues dejemos ya esa manera de ver la vida en nosotros y de transmitírsela a otros. Enseñémosles que no, son príncipes que pueden ser restaurados, sus tierras restauradas, sus nombres restaurados y sentarse a la mesa del rey, sea porque son nuevos cristianos, sea porque los traemos una vez más a la mesa del rey. Que el Señor me los bendiga, amados. Si alguien gusta añadir algo, abra su micrófono y le escuchamos también, por favor. Pues antes que nada, pues, muchas felicidades, Eliud. Que Dios te siga dando esa sabiduría y esa gracia para que sigas adelante y para que Dios te siga usando, igual que a todos en ese ministerio que nos ha dado Dios. Te quiero mucho, Eliud. Y pues sí, es verdad, somos reyes, sacerdotes y profetas, y fíjate que en estos días precisamente he estado escuchando mucho de Miqueas, e inclusive hace rato, fíjate que prendiendo el internet en el teléfono, me salió una predicación de Carlos Spurgeon, y hablaba de Miqueas 6:8. Y la verdad que es algo que sí tenemos que estar viviendo a nuestra vida, porque somos maestros. Quieras o que no, somos maestros de nuestra esposa, de nuestros hijos, primeramente, y pues también maestros en la iglesia. El practicar la justicia, el amar la misericordia y el ser humilde ante Dios es algo que todo el tiempo tiene que estar marcado en nuestra vida. Yo sé que caemos muchas veces y Dios nos perdona, pero es algo que tenemos que tener como una marca en nuestra vida, de estar mostrándolo a los demás. Y pues que Dios nos siga dando gracia para que este punto nunca se nos olvide ni se nos borre de nuestra mente, el amar justicia, el querer hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. Y que esto quede, como te decía, una marca y un legado que dejemos para nuestros hijos, nuestra familia, porque qué padre es cuando estás con tus nietos, ahora nietos, y puedan ver algo diferente en ti. El que no eres grosero, el que amas a Dios, el que ora, el que lee la Biblia. Es algo que tenemos que dejar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y en la iglesia en general. Muchas gracias, Luis, que Dios te bendiga. Gracias, Javier. Gracias. ¿Alguien más, amados, quiere aportar algo? Ok, muy buenos días, hermanos. Lo único que quería compartir, espero decir la palabra correcta. Antes que nada, el primer llamado que nos hizo el Señor, o uno de los llamados a los que servimos,
es una palabra clave, se llama heraldos. Somos heraldos, los que transmitimos, que compartimos, lo que hablamos. Pero ¿qué vamos a compartir? Se nos olvida. Tendemos a olvidar el principio básico. Nos gusta siempre buscar las palabras profundas. Nos gusta el ego, nos gusta profundizar en aguas profundas y a veces no tenemos ni siquiera la barca para poder hacerlo. Entonces, sencillo, heraldos. ¿Qué es? Buenas nuevas. Esa maestría, esa enseñanza, esa practicidad. A veces confundimos, tendemos a confundir. Espero decir la palabra correcta. Hay una cita que tendemos a utilizar en Mateo que dice el Señor: yo no vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer conflicto. Pero esa es la consecuencia de lo que nosotros vamos a recibir, no lo que nosotros debemos de actuar. Obviamente a los que confesamos a Jesús, nunca vamos a estar de acuerdo con la gente que vive en el mundo. Siempre va a haber una discrepancia, pero no nos lleva Jesús no nos está llevando a que tengamos el conflicto con el mundo. Nos llama a ser heraldos de Cristo, a compartir el evangelio de Dios, no a conflictuar a la gente imponiendo una filosofía personal a veces, y no es la sabiduría y la verdad de Dios. A veces queremos poner un pensamiento personal antes de lo que Dios quiere decir para la persona. He aprendido mucho que a veces no atropello el pensamiento de la otra persona tratando ya de debatir lo que va a decir antes. Cuando a lo mejor esa persona lo único que quería era escucharla, o ser escuchado. Y en su momento, si Dios lo permite, dar ese mensaje oportuno, dar ese mensaje de amor, ese mensaje de misericordia, ese mensaje de paz, ese mensaje de gracia. Sí, queremos a veces meter la palabra como un pastor que conozco que dice: quisiera tener un hacha para meterle la Biblia en el cerebro, ¿no? Pero la realidad es que la misericordia de Dios obra tan distinto a nuestra forma de ver y de pensar, que por lo menos que tú lo creas, Él le va a dar el crecimiento a la planta. Nosotros nada más plantamos la semilla, y más porque ahorita he aprendido de la enseñanza de la higuera seca. Nosotros somos los responsables de plantar. Jesús se va a encargar de abonar y de dar todo el crecimiento a la planta. Entonces esa enseñanza, ese mensaje, una fe sencilla, una fe que pueda transmitirse, ser heraldos de las buenas nuevas. Y eso es lo que quería compartir. Y dejar a un lado a veces ese conflicto personal, intelectual, filosófico que tenemos al querer imponer un pensamiento sobre las demás personas. Debemos de verlas como personas que necesitan de Cristo, no personas que necesitan ser reprendidas. Bueno, sí se requiere la reprensión, pero me refiero a ser atacadas en su personalidad. Y eso es lo que quería compartir. Gracias, Álvaro, gracias. Adelante, Héctor. Gracias. Después de muchas veces que no podía conectarme, Dios me da la oportunidad de estar aquí con ustedes y Dios les bendiga. Es un privilegio estar en estas reuniones. Y es bien fácil para mí enseñar el perdón y la misericordia, pero cuando me toca aplicarla es donde tengo que aprender a darla, ¿no? A mostrarla. Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y algunas veces nos hace falta mostrar con el ejemplo esto. Hace unos días he estado conflictuado por una situación familiar personal en donde siento que hay gente dentro de mi propia familia, no digo nombre, no quiero decir el problema, me hacen sentir como que tengo que orar más por lo que estoy viviendo, ¿no? Como que a veces esas luchas me hacen entender que no estoy todavía a una altura del varón perfecto, ¿no? Sino que tengo que aprender todos los días a humillarme delante del Señor y decir: Señor, realmente ponme la capacidad de amar, perdonar, bendecir en medio de estas circunstancias. Y quiero concluir con algo que me pasó hace poco. En la iglesia estábamos cantando una alabanza que se llama Hosana. Y
Y en medio de la alabanza, pues se salva esto, salve el rey, ¿no? Y yo le decía al Señor, sálvame, pero pues estaba un joven al lado de mí y al terminar la alabanza se preocupó mucho porque pensó que el pastor no se sentía salvo, ¿no? Y me preguntó, ¿no se siente salvo, pastor? Y lo único que hice es darle a entender que no estaba pidiendo salvación por la salvación eterna que me ha otorgado, sino salvar de mi día a día, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, de que a veces me sigo estorbando con mis propios criterios y sigo creyendo que tengo que hacer la gente se tiene que adaptar a las cosas como yo las veo, pero tengo que aprender a darme cuenta que no todos corremos la carrera igual y que tengo que tener siempre la paciencia, como dice Hebreos 12, para correr la carrera, ¿no? Y también para esperar a mis compañeros. Yo sí quisiera que esta enseñanza la pudiéramos transmitir a más gente porque es una verdad. Es fácil verse como un Mefiboset, pero nuestra realidad es vernos como el Rey David. Gracias por este tiempo y gracias por escuchar. Bendiciones. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias, gracias. ¿Alguien más, amados? Pastor, Eliud. Sí, Pastor José Martín. Buenas tardes, buenos días, perdón. Tres palabras, pastor, que mencionabas ahorita, la identidad. Somos sacerdotes, reyes y profetas. He tenido ese conflicto y busqué tu ayuda y te dije, pastor, creo que tengo la respuesta. Porque el mismo conflicto que tiene o tiene el pastor Héctor, familiar. Ese conflicto familiar que me cuesta trabajo el aplicar la misericordia. Y leía yo en la palabra, Dios me dio Lucas 6:27 y yo la leía y dice, pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, hace bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y yo decía, bueno, pues los tengo que amar. Pero me llegó a caer el 20 cuando lo primero que lo es, pero a vosotros los que oís. Entonces, si yo soy un sacerdote, un rey, un profeta, y yo siempre digo, a mí Dios me dijo, quiere decir que yo estoy escuchando a Dios. Y no hay para mí nada más que ir y amar a mi enemigo, hacer bien a lo que me aborrece, y me maldicen y orar por el que me calumnia. Pero cuando yo escucho esa palabra, a ustedes los que me oís, o sea, si nosotros decimos que escuchamos a Dios, no tenemos argumento, tenemos que ir y hacerlo. Pero luego decía yo, es que si yo voy y hablo con esta persona, me va a decir muchas cosas. Y es muy bueno hablando, y vamos a terminar igual porque además me voy a defender o me voy a justificar. Y me llevó ahí mismo, los que me oís, ámalo. O sea, ámalo, sí, llévalo a tu terreno. Cuando lo veas, abrázalo y ahí dile, yo te amo. Y lo que Dios me dijo, lo hice, pastor. Vi una persona quebrantada, también me quebranté, pero vi la sanidad en esa discordia que había, en ese problema que había. Y la palabra que mencionaste hace rato, le quitamos la oportunidad al diablo de que ese pecado siga creciendo. Se la quitamos. Pero sí, pastor, yo creo que siendo sacerdotes, reyes y profetas, y si decimos que escuchamos a Dios, wow, como pastores, como David, no nos queda más que cubrir la desnudez de ellos, cubrir su desnudez de ellos. Solo para que te des una idea, ¿a quién se lo hice? A mi suegro. A mi suegro. Para que te des una idea, ¿a qué me estaba yo enfrentando? Y créelo, pastor, que vi esa sanidad y esa bendición. Así, pastor. Entonces, si oímos a Dios, pues no tenemos más que amarlos, bendecirlos y orar por ellos. Gracias, pastor, por la palabra de hoy. Muchas gracias. Gracias, José Martín, también por lo que nos compartes. Creo que eso es de tomar en consideración tres cosas muy prácticas que Dios nos manda hacer, ¿no? Gracias por los dos, porque ahorita está Dios poniendo un bálsamo en mi corazón, de verdad. Y yo creo que no hay enseñanza sencilla, sino hay corazón dispuesto. Hay veces que parecen las enseñanzas muy, muy sencillas,
pero cuando está el corazón dispuesto lo encuentras como un gran tesoro. Yo hoy puedo entender que para algunos puede haber sido una enseñanza sencilla, pero para mí fue un gran tesoro. Depende de la sensibilidad que tiene uno en el corazón para escuchar el mensaje. Y creo que esa es la parte en donde tenemos que estar sensibles al mensaje de Dios. Lo que tú hiciste al darlo, fuiste sensible al mensaje. Pero al momento de percibirlo hay que ser sensibles al recibirlo. Entonces, las palabras del maestro, diría Eclesiastés, son como clavos bien clavados, ¿no? Y creo que depende también uno de hacer una manera viable para poder recibir estos clavos, para que la enseñanza sea profunda y queden permanentes en nosotros. Gracias por la enseñanza, estoy muy bendecido. Y gracias por las palabras de José Martín y por las palabras de Álvaro. Bendiciones. Ok, Héctor, gracias también a ti. Muchas gracias. Amados, una última pregunta. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Gracias, pastor, porque tarde, pero seguro y una bendición escucharte. Dios nos ha estado hablando mucho acerca de la identidad acá, a mi esposa, a mí, a nuestras hijas, y pues le agradecemos a Dios por la palabra que nos das hoy. Me conmovía lo que compartías acerca de tu hermana y entendía muchas cosas acerca de poder servir a los demás. Gracias por compartir eso, porque a veces es bien fácil predicarlo desde un púlpito, ¿no? Ahora en una plataforma digital, a través de las redes sociales, pero salir a amar a la gente es complicado. Cuando te duele el cuerpo, cuando estás cansado de hacerlo por años, sí. Y pues bueno, hoy, perdón, estoy tocado y quería compartirlo. Gracias también porque creo que más que identificarme con David, yo me identifico con Mefiboset, ¿no? Que Dios nos ha llamado a no solo a vivir, yo pienso en Mefiboset ahora como el que lo describías, ¿no? El que con el mantel o la mesa del rey, su identidad fue afirmada porque él siempre fue un príncipe, pero me identifico con él porque muchas veces, aunque lo somos y lo decimos en una jerga muy cristiana, no lo creemos y Dios nos está llamando a creerlo, ¿no? Y gracias porque a través de esta palabra el Señor nos afirma lo que somos, ¿no? La identidad que Él nos ha dado, y yo me voy retado a salir al día a día a vivirlo así en mi trabajo, no en un púlpito quizá, porque en el púlpito es fácil, no en la iglesia, porque también ahí es fácil, ¿no? Ahí puedo poner mi cara de cristiano evangélico, apóstol, profeta, maestro, dices tú, ¿no? Y ahí es fácil, pero salir al día a día, al tráfico de la ciudad, al enfrentarme con la gente, como decía ahorita Pastor José Martín, con el que no me quiere, con el que no me ama, ¿no? Y con el que a veces uno dice, bueno, Señor, no voy a extender tu gracia, pero Dios nos da esa identidad para vivir a la altura del llamado, vivir como hijos de Él, ¿no? Y entregar misericordia porque fuimos vistos con misericordia y cubrir las faltas de los demás, ¿no? Y pues bueno, gracias por este tiempo. Yo animo a los pastores, muchos pasamos por situaciones difíciles y no lo externamos, ¿verdad? Normalmente tenemos que poner la mejor cara cuando compartimos, cuando damos consejería, cuando ayudamos a personas, pero también tenemos nuestras luchas, qué bueno que podemos externarlas, y pues algo para todos, no los vemos mucho, pero oramos por ustedes y le agradecemos a Dios también por sus vidas, porque sabemos que oran por nosotros, y pues vamos a levantarnos como lo que somos, como príncipes reyes, con esa identidad segura, confiando en lo que Dios, la identidad que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, los hijos de Dios que somos, los siervos de Dios que somos, ¿no? Para poner en alto su nombre. Y pues que las dificultades y las adversidades no nos derriben, sino que al contrario nos fortalezcan y afirmen lo que somos. Gracias, pastor. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, amados, pues vamos a concluir ya esta reunión. Primeramente, Señor, gracias a todos por conectarse. Les recuerdo lo que decía al principio de la reunión. Queremos el martes 31 de mayo hacer ya un desayuno presencial, pues para los que estamos aquí en la ciudad, ¿verdad?
No vamos a dejar de vernos los martes digitalmente también, pero vamos a intentar que un martes al mes podamos tener el desayuno que teníamos y de esta manera también seguir conviviendo. Y los otros 3 martes seguimos digitalmente reunirnos aquí en Zoom. Pero también les recuerdo a todos que la gran mayoría no ha dado su ofrenda de 100 pesos para la Red Comunión desde el mes de diciembre. Esto lo acordamos en noviembre en nuestra reunión, nuestro ágape del 21, que a partir de diciembre estaríamos colaborando cada uno con su congregación con 100 pesos al mes para que volvamos a tener ese fondo y podamos realizar las actividades que vayamos programando. Solo unos cuantos, poquitos por ahí han sido muy fieles en esto, pero la gran mayoría no. Así es que, por favor, comuníquense con Samuel. Él les dice en qué cuenta pueden depositar y podamos así tener el fondo para seguir adelante. Bien, familia, pues a todos muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar para terminar y primeramente Dios, nos estamos viendo la semana que entra. Gracias, familia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, también por dejarnos reunir en esta mañana. Gracias por poner en el corazón de cada uno el querer como el hacer, estar presentes, escuchar, compartir, orar unos por otros, tenernos en cuenta como familia que somos en Cristo, como cuerpo que somos de Cristo. Te damos a ti la honra y la gloria y te agradecemos, Señor, que nos hayas enseñado en estos 2 años que también así podemos bendecirnos, también así podemos manifestar y practicar el amor fraternal y también así podemos animarnos los unos a los otros al amor, a la fe, a las buenas obras, Señor, a la misericordia. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y te pedimos que sigas dirigiendo nuestros pensamientos y nuestros pasos y nos hagas hombres y mujeres sabios para tomar las decisiones que corresponden a los hijos de Dios, a quienes somos como reyes, sacerdotes, reyes y profetas, llamados a este mundo, Señor, como heraldos en el nombre de Jesús. Gracias y amén. Pues podemos saludarnos unos a otros, amados. Adelante. Gracias.